No me parece disponible que te pueda invitar, ¿eh? ¿Por qué? Buenas gente, mientras arreglamos los problemas técnicos les voy a contar. Giancarlo es un cantante y maestro de canto en la Academia Tito Schipa y una de las pocas personas con las que coincido tanto en cuanto a la técnica y a la concepción general de la voz. Así que decidimos tener esta conversación, una conversación muy productiva en la que hablamos sobre específicamente técnica y pedagogía vocal. Hablamos sobre un tema que de seguro ya habrán notado que me está interesando mucho, la objetividad versus la subjetividad en la pedagogía vocal. Hablamos sobre resonancia, sobre respiración, sobre canto en máscara, sobre squilo, la posición de la laringe y muchas otras cosas sobre técnica y pedagogía vocal. Insisto, una conversación muy productiva, muy interesante y espero que la disfruten. Hola, Ya. Uf, hola. pánico, pánico. ¿Qué? No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque estaba con el computer y no me daba Ah, la posibilidad de enviar el invito. con razón. Con razón. A Pánico. ver, ya pasó tiempo, voy a hablar ya directamente para salir del pánico. De este, Oigan, a ver, les cuento tantito. Giancarlo es maestro de canto, es cantante, maestro de canto en la Academia Tito Schipa, es colaborador de Tito Schipa Jr., el hijo del mismísimo Tito Schipa. Eh, Hace ¿qué semanas? Hemos empezado así como a hablar. Eh, Por casualidad, no me ya nos acuerdo. teníamos hace como semanas. Hace tiempo que ya nos teníamos en contacto, pero hace poco que empezamos a hablar y pues resulta que tenemos una perspectiva del canto bastante por el mismo cauce. Entonces, Giancarlo me dice que en una conversación que, que sería interesante una plática entre los dos, que sería muy productivo que otros participaran o estuvieran viendo nuestra conversación, así que por eso estamos haciendo esta, este en vivo. Come fai? Platícanos, Giancarlo, agrega un poquito más sobre ti de lo que acabo de decir. Nada, entonces yo soy formador, cantante, colaboro con la academia, soy uno de los dos formadores porque somos dos enseñantes de canto en la Academia Tito Schipa, con la fundadora Cristiana De Sidi, que ha sido mi única profesora de canto, y ahora colaboramos y trabajamos juntos. Y, y con Tito Schipa, que se interesa, digamos, por la parte de la arte escénica, de la interpretación, digamos, porque él también es regista, también enseñante de historia en los conservatorios. Digamos, es un personaje bastante importante, el primer que ha hecho una ópera rock en Italia y también en el mundo. Ha salido también en la revista del Rolling Stones. Y es una persona, digamos, Esta estrella. exacto, exacto, exacto. Y nada, he hecho mis estudios en el conservatorio, pero el canto siempre privadamente, absolutamente siempre, siempre privadamente, con estudios siempre sobre la técnica vocal, tratados vocales, parte científica, anatómica, fisiológica, a ver siempre a buscar siempre la verdad, en realidad. Y también he empezado y tengo que terminar el percurso ESTIL con l'ESTIL Vocal Training de Joe Estil. Y entonces sí, una búsqueda continua de la técnica del canto y de, por lo menos, hacer entender hoy en día lo que hacían los más grandes. Porque hoy en día el problema es esto. O sea que, como tú ayer me has dicho, hablaremos de objetividad y subjetividad. El canto hoy en día absolutamente tiene que haber una objetividad.
Porque la tenemos. Sabemos lo que hacían los más grandes. Antes no se sabía. Y lo más fantástico, lo más que de verdad me sorprende, es que han tenido una intuición en el entender lo que era justo de verdad a nivel fisiológico, sin saber de verdad lo que dentro. ¿Ok? Y después cuando el profundo de la técnica eh, explicaremos mejor lo que estoy diciendo. Sí, y qué bueno que tocas ya directamente el tema. Vamos a hablar sobre eso. Este, eh, cuando nos metemos a reflexionar, y yo lo he hablado en otro en vivo, he tocado el tema este de confrontar objetividad versus subjetividad. Sí, sí se convierte en un problema porque, a ver, hablar de objetividad para el ser humano, a ver, realmente, pues, mm, no, no sé si es realmente factible, porque pues el ser humano no es un ser objetivo. Eh, Sin embargo, yo lo que he hablado de que sí podemos llegar a cierta subjetividad cuando nos acercamos a un proceso de conocimiento más bien dialéctico. Eh, es decir, por sí mismo un individuo o bueno, un sujeto humano no puede ser objetivo por sí mismo, pero colectivamente en un proceso de conocimiento dialéctico, es decir, comparando información, investigación con alguien más, entonces sí llegamos a una confrontación dialéctica de subjetividad versus otra subjetividad eh, para complementarse y crear un conocimiento nuevo, que ese sería un conocimiento más objetivo que los que le preceden. Entonces, yo lo que yo decía es que, a ver, actualmente está podrida la tradición pedagógica de cómo cantaban aquellos grandes cantantes. Ya todo eso quizá podemos entenderlo con, bueno, quizá nos llegaron las palabras, las explicaciones con palabras, pero definitivamente ya no sabemos reproducirlo. O sea, ya, al menos ya en el 99% de los maestros, pues ya no saben reproducirlo, los cantantes ya no saben reproducirlo. Y Pero, lo que yo proponía es que para acercarnos a una objetividad, podríamos usar una herramienta que es la herramienta más objetiva de conocimiento que tenemos, que es la ciencia del canto. Eh, Ahí justamente es donde podríamos pues subsanar la tradición pedagógica subjetiva que ya está podrida y en el proceso también quitar algunos mitos que antes se tenían, cosas que no se sabían, o sea, que lo veían de cierta manera, pero que en realidad no sucedían así objetivamente en el aparato fonador. Y no sé, es lo que yo decía. sí, es que yo creo esto, es que el ser humano en estos años ha cambiado muchísimo, ha cambiado la manera de, mm, de exprimir, pero también el gusto, porque como he dicho antes, me sorprende el hecho que la ciencia que antes, en los años 20 y 30 también, pero también a partir del García, ¿no? Del último tratado romántico, donde están escritas algunas cosas que hoy en día se pueden ver de otra manera, ¿ok? Entonces traducirlas más y ver de verdad lo que es lo que estaba escrito allí en aquel tratado. Eh, el problema más grande, y yo no entiendo por qué, hoy que se sabe cómo funciona el instrumento vocal, que tenemos que hacer adentro para llegar a aquel tipo de sonido, no se hace. O sea, estamos peor de antes.
¿ok? Ya a partir de los años 70, 80, ya empezamos con la decadencia del canto, hasta los años 90, 2000, y ahora de verdad es una confusión total. Yo digo siempre, el problema es transmitir la enseñanza del canto solamente a través de las sensaciones del enseñante. O sea, eso me ha ayudado a mí, entonces yo te lo consejo. Tienes que hacer lo que hago yo. O sea, la constante búsqueda de controlar el sonido. ¿Por qué no controlar el músculo y el cartílago? ¿Ok? Que me puede directamente controlar el sonido. O sea, ¿cómo puedo yo controlar un sonido que, digamos, no puedo ver? Puedo oír, digamos, puedo sentir a través de mis sensaciones. Ok, ma cuando tengo que enseñarlo, ¿cómo puedo? ¿Cómo hago? Tengo que tener un instrumento, que la ciencia, porque el instrumento vocal son músculos, son cartílagos, ¿ok? Como existe la técnica pianística, la técnica del violín, existe también la técnica del canto. Si yo para no irrigidir el brazo, para no irrigidir la mano, tengo que dar peso cuando toco el piano, más aquí en la punta del dedo, eso es objetivo, yo lo veo. El canto es un poquito más particular porque, claro, es un instrumento que nosotros no vemos, pero se produce a través de la laringe. Entonces, a través de un instrumento que existe en realidad y que se mueve. ¿Ok? Entonces, ok. No sé lo que ha pasado, no me dejaba entrar. A ver, ¿qué os quedamos? Entonces, Que uno puede mover la laringe. absolutamente. Podemos controlarla a través de ejemplos muy prácticos. O sea, un ejemplo para todos. Si yo tengo que bajar la laringe, ¿ok? ¿Cómo hago? Nosotros cuando, Pregunta. nosotros cuando, por ejemplo, lloramos, y tú te pones aquí, dedo en esa manera, ¿no? Y piensas de llorar. La laringe se baja y se va adelante. Entonces el cartílago se va adelante. Yo, ok, oigo, siento el movimiento de la laringe. Entonces los músculos bajo iodeos que me bajan la laringe. Y se puede ver. Mentalizo el movimiento muscular. Eso es uno de los ejemplos. Mentalizo y memorizo el movimiento muscular y a poco lo puedo hacer sin por fuerza llorar. Entonces puedo mover mi laringe, puedo elegir cuánto la quiero bajar, cómo la quiero bajar, también cuánta inclinación dar. Porque si yo, por ejemplo, hago un pequeñito, lloro un poquito, la inclinación será menor. Si yo lloro más, lloro que estoy desesperado, entonces se inclina más. ¿Ok? Eso, por ejemplo, ya es uno de los ejemplos para mover la laringe, la altura de la laringe y la inclinación del cartílago tiroideo. Después, por ejemplo, otra cosa, de los músculos que están adentro de la laringe, porque claro, los músculos que están afuera de la laringe, como la lengua, la mandíbula, el paladar blando, podemos moverlos más, con más facilidad, ¿ok? Porque los podemos ver. Otra cosa que es un poquito más difícil de controlar son, por ejemplo, las cuerdas falsas.
¿ok? Que muchas Ujú. veces en el cantante nos da los problemas de constricción vocal, especialmente cuando tenemos que subir hacia los agudos. Entonces, uno, digamos, de los ejemplos para controlar las cuerdas falsas es el sonreír. Por ejemplo, si yo hago una I normal y donde tengo las cuerdas falsas que están medias, ¿ok? Que están en el medio, no están ni lejanas como deberían estar en el canto y tampoco en constricción. Entonces yo los puedo controlar en tres posiciones, medias y constricción lejanas. Y entonces yo puedo controlar a través de ejemplos que hacemos todos los días, porque llorar, sonreír, lo hacemos todos los días casi, ¿no? Puedo controlar algunos músculos y algunos cartílagos adentro de la laringe. Otra cosa que puedo controlar adentro de la laringe, el esfínter epiglótico, otro grande discorso y grande caratteristica, in particolar modo nel bel canto, lo puedo controlar a través de un sonido, por ejemplo, de la bruja. Ña, 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 I, A. Yo estoy haciendo ahora un sonido hablado con un cartílago recto, no inclinado, ¿ok? Pero estoy poniendo mucho esfínter, mucha contracción del epilaringe. Ñe, Ñe. Eso es lo que me da el squillo, o sea, lo que ha confundido para demasiados años con la máscara. Y después hablaremos también de esto. Otra cosa que puedo controlar, que en el bel canto nos interesa poco, es la cricoide, que interesa muchísimo en la calidad del belting. Por ejemplo, cuando vamos a ver el musical, muchas veces um, escuchamos sonidos como ¡Ey! ¡Ey! Entonces aquí yo tengo la cricoide que está debajo del cartílago tiroideo, que se inclina hacia adentro y hace ese tipo de, es el cartílago tiroideo, ¿ok? Que también el belting puede estar un poquito inclinado, como el ejemplo que hemos dicho el otro día del sonido abierto de G, ¿te acuerdas? ¿Okay? Ajá. Que puede ser inclinado, entonces puede tener un poquito de cobertura, ¿ok? Pero el cartílago, la cricoide, hace ese tipo de movimiento. ¡Eh! ¡Eh! Ok, con la laringe alta, porque el belting tiene la laringe alta y la cricoide que está inclinada hacia adentro y arriba. Otra cosa que podemos controlar dentro de la laringe, claro, las cuerdas, o sea, el músculo tiro-aritonideo, o sea, si quiero una cuerda, quiero cantar o tocar con toda la cuerda, o con una cuerda más sutil. Puedo elegir entre las dos cosas. Allí depende de lo que tengo que hacer, obviamente. En el canto lírico, el 80% se canta casi siempre en un mezzo forte. Después, claro, si tengo que hacer un pianissimo, tengo que utilizar más una cuerda sutil, Fina. absolutamente, una cuerda más fina. Si tengo que hacer un fuerte o tengo que hacer un recitativo, ok, más o menos los recitativos son siempre el mezzo forte, muy difícil que tienen un pianissimo, tengo que utilizar toda la cuerda, ok. Sí, adentro de la laringe eso es lo que nosotros podemos controlar. Y después afuera de la laringe podemos controlar la lengua, el paladar blando, la mandíbula, los labios, también los músculos del cuello que nos ayudan a dar más estabilidad al sonido, a la laringe. Digamos, todos los músculos que están afuera y lejanos de la laringe. Justamente me refería a esto, de cómo aprender, conocer objetivamente a través de esta herramienta que es la ciencia de la voz, conocer objetivamente qué sucede adentro
y así subsanar un poco la tradición podrida, la tradición antigua, que ahora ya está podrida, que ya no la tenemos como Claro, ahora, justamente a través de todo esto, a través de un conocimiento también que no tiene por qué estar peleado con el conocimiento, digamos, subjetivo, kinestésico, sensorial. Eh, Esto es lo que yo decía, porque a ver, si movemos la balanza hacia lo puramente objetivo, pues, a ver, tú le dices a alguien, mueve el cartílago mm, cricoideo, pues te va a dar una bofetada, no vas a saber hacerlo. Para no, eso tú tienes que recurrir a ejemplo, a- al ejemplo kinestésico, sensorial. Entonces, yo a esto justamente me refería, a este choque entre lo objetivo y lo subjetivo para crear un nuevo conocimiento. claro. Eh, Entonces, a través Insisto, de pedagogía, con todas estas cosas adentro. Claro, es normal que si yo tengo que explicar a un alumno, o sea, hacemos un ejemplo. Eh, Se presenta un alumno que tiene que entender la cobertura del sonido. ¿Ok? Nosotros, la cobertura del sonido no, la da en la inclinación del cartílago. ¿Ok? La inclinación del cartílago junta a el paladar alto y también una modifica de la cavidad interna y una modifica de la vocal. ¿Ok? Algunas características del canto. Entonces, para que él incline el cartílago, se tiene que poner un dedo aquí. Piensa de llorar un poquito. Ahora, haces una I normal y después sobre esta I llora. Y, y hace, es un sonido primitivo, pero impostado. Es cubierto. Y muchas veces sale también el vibrado, porque el vibrado sale gracias a la inclinación del cartílago, no como muchos piensan al diafragma, ¿ok? Al fiato. No es el fiato, el vibrado no es por el fiato, es por la inclinación del cartílago, ¿ok? Entonces, él a poco entiende cuál es su sonido, o sea, cuál es el sonido justo, la sensación justa que tiene que tener dentro y memorizarla. Entonces empieza la memoria muscular a conocer algo de nuevo, ¿ok? A través de un ejemplo muy sencillo. Y después de la inclinación del cartílago, buscar cuál es la vocal justa, o sea, cojo la I, cuál es la I justa en el canto lírico. Casi todas las voces, tenores, sopranos, pero digamos estos también bajos barítonos, casi en toda su extensión, aparte pocas notas, pero es un desarrollo más vertical que horizontal. ¿Okay? Entonces, yo tengo que poner vocales horizontales como la I y en una posición más vertical. Entonces, ese tipo de emisión de la I más vertical me ayuda a inclinar más el cartílago, a levantar el paladar blando porque absolutamente tiene que estar levantado porque si no el sonido me va en la cavidad nasal y se nasaliza. Absolutamente no lo podemos hacer en el canto lírico, en el bel canto. La lengua absolutamente tiene que estar libre de hacer todo lo que quiera porque tiene que articular. Entonces, yo con tres cosas ya puedo, el alumno, el cantante, me puede hacer oír un sonido cubierto, un sonido más redondo, más impostado. Y después, si quiero buscar más profundidad, bajo más la laringe. Con todas también las otras características del canto, con el esfínter y otras cosas. ¿Ok? Mm, pero la cosa que yo digo importante, porque el canto no tiene que ser una idea. El canto lírico
en realidad es más fácil. Por ejemplo, respecto al canto popular, al canto moderno, al canto jazz, al blues, porque allí existen muchos más sonidos permitidos que allí son cosas también de verdad muy subjetivas, que hacen cosas adentro que tú dices que está haciendo, porque no reconozco nada de lo que conozco en aquel sonido. El canto lírico tiene reglas muy rígidas, ¿ok? El sonido tiene que ser el mismo en todas las voces. Lo que cambia es el timbre. Yo me llamo Giancarlo, tú te llamas Uciel, él se llama Renato, y etcétera. Pero el tipo de emisión, el tipo de búsqueda tiene que ser lo mismo. O sea, la característica del bel canto son, aparte de la respiración que después hablaremos, la laringe baja o media algunas veces, inclinación del cartílago, contracción del esfínter, paladar blando alto, lengua relajada, mandíbula que tiene que ser absolutamente relajada porque cuando subimos en el agudo se tiene que abrir para buscar más cavidad de resonancia, para buscar más espacio, y articulación, absolutamente articulación con los músculos articuladores, la lengua, los labios y la mandíbula. Esas son las características tienen, que tiene el bel canto y que cada cantante tiene que absolutamente tener. Por cuanto se refiere a la parte de la laringe. Tocaste antes un punto que me pareció importante. Decías que el canto lírico en realidad es muy fácil. Sí, yo le atribuyo a la decadencia del canto el hecho de que eh, con las grabaciones se empezó a buscar más una estética de canto y entonces se convirtió buscar una estética de canto como objetivo y se perdió lo que se tenía como, digamos, más natural, que era la propia necesidad de tu maldita alma de decir, de, de sacarte el maldito demonio que traes dentro de todas tus emociones, tus sentimientos, y que eso realmente sea tu necesidad, tu objetivo, sacar eso, y que después todo tu instrumento, pues, sea, valga la redundancia, instrumentalizado con ese objetivo. Y entonces ya todo se convierte en algo más orgánico, más natural, y entonces los antiguos recurrían a eso, a lo que empíricamente ellos sentían, experimentaban en su vida, y no se ponían a buscar una estética de sonido, además de que no tenían grabaciones, o sea, no se podían Sí, sí, no podían ponerse a imitar a una Callas, a un Larry Wolf, a un claro. Ghibli. Entonces tenían que recurrir a lo más empírico, y me encanta cómo estás explicando tu perspectiva del canto, cómo unes, insisto, esa objetividad con esa subjetividad, una subjetividad, bueno, todo, en realidad las dos cosas las unes eh, con una gran base empírica. Como lo que decías del esfínter, que lo haces, ¿cómo decías? Como si estuvieras haciendo qué? Del esfínter. Es como ñi, Ña, ña, ña. como si fuera ñi, eso, Exacto. eso. O por ejemplo, lo del estiramiento de las cuerdas o la inclinación del cartílago tiroides, que dices que como si estuvieras haciendo un llanto, y eso me recordó tanto al canto de Caruso y al de Gile. Justamente, o sea, recurrían a ese maldito sentimiento que ellos traían adentro, ese maldito sufrimiento, ese maldito demonio que traían al corazón de que lo querían sacar. Es verdad. Sí, 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 ese era el gusto. Y también el hecho que, como decía la Tebaldi en una entrevista, él decía, a mi tiempo, cuando yo estudiaba, no existía la técnica de esto, la técnica del otro, la técnica del otro. No, era una técnica sola. Ma porque el sonido, digamos, la emisión de aquel sonido era igual en todas las voces.
Algunas veces me pasa que un tenor un tenor que nunca he oído, y lo voy a escuchar un dios que cantaba. Eh, Antes era de verdad difícil que encontrabas personas que cantaban mal y no sabían lo que hacían. Porque, por ejemplo, también el hecho del canto en máscara es digamos, no una técnica, una metodología de canto que lo ha, digamos, hecho muchísimo el primer enseñante de Kraus, Francisco Andrés Romero, ¿no? Que pensaban, ok, que el sonido se amplificaba a través de los resonadores nasales, paranasales, frontales. Entonces toda la parte alta del cuerpo, la parte, digamos, de la cavidad nasal. Pero la cosa, afortunados puede ser, porque la cosa que ellos hacían era mantener una cavidad de resonancia abierta, entonces el paladar estaba abierto, por ejemplo, Kraus, que todos dicen que era nasal, no era nasal. No lo es. El hecho de Kraus, que parece nasal, es que él utilizaba y ha utilizado muchísimo, ha acentuado muchísimo la característica de la contracción de la epilaringe. Es esto lo que él ha hecho tanto, porque también el desarrollo del sonido más horizontal y el trabajo muy profundo sobre la I, que es la vocal que más nos puede ayudar a entrenar la contracción del esfínter, le ha dado ese sonido muy metálico, ese sonido más, digamos, más E, A, A, más así, parece nasal, pero no es nasal, porque la cavidad está totalmente abierta, el paladar está totalmente abierto, está alto, ma porque si no, todos aquellos armónicos no los podía tener si el sonido fuese estado nasalizado. Okay. La cosa es que cuando uno, cuando uno tiene totalmente abierto el espacio adentro, justamente se siente, o sea, toda la vibración que se crea adentro viene y obviamente viene y rebota aquí a los agujeros que tenemos aquí y pues de ahí sacan que Eh, estos huecos son los resonadores. exacto, ese es los que está escrito también en el Tratado de García cuando habla de No, oye, registro. Lauri Volpi, yo no sé si has leído algunas cosas de él. Él dice que la voz se tiene que enviar hacia acá y que además se tiene que bajar el paladar blando. O sea, Lauri Volpi que no canta nasal, o sea, es cero, cero nasal, pero es que es lo que él sentía, pues es lo que él experimentaba. Ma también Pertile, también, sí. Ma también el Un mismo montón, o sea, son muchos. Tito Schipa, ma también el mismo Tito Schipa, del hecho de esta cosa de la máscara. El problema no es el problema, es que tenían, yo creo, una grande imitación, una grande predisposición al canto y la mayor parte de esos cantantes tenían por naturaleza, o sea, cuando tú dices, aquel cantante tiene más predisposición al canto, tiene más inclinación, ¿qué significa? Que aquel cantante por naturaleza te imposta ya la voz, o sea, te baja la laringe y te inclina el cartílago, y junto te levanta ya el paladar. Entonces, cuando tiene ya estas características que funcionan, eh, puede también trabajar pensando en la máscara que el sonido no se nasaliza. ¿Y qué hace? Todos los que trabajan en la máscara trabajan siempre con una I, una E, ¿no? Hacen siempre esto. ¿Y yo qué estoy haciendo para hacer ese sonido más esquilante? El esfínter epiglótico, indirectamente. Cuando yo hago, yo qué sé, hago una I sin esfínter, pero con toda la cavidad abierta, come el sob, por ejemplo, americano, y después pongo esfínter. Y
Yo absolutamente he dejado todo abierto, el esquillo y alguien que está, digamos que enseña a través de la enseñanza, a través de las sensaciones, me dice, ah, ese sonido está adelante. No es que está adelante, es el efecto que me da la contracción del esfínter, que me da el efecto que estoy más adelante, la proyección. ¿Ok? La proyección la podemos controlar con dos cosas. El esfínter y la palabra, la articulación de la palabra, que nos equilibra la cavidad de resonancia, cuánto espacio me sirve para cantar esa nota y cuánta proyección tengo que dar. La proyección no me la da el empujar el aire hacia adelante. No, porque si yo empujo el aire hacia adelante, puedo cerrar la garganta, puedo empujar más aire de lo que me sirve. Entonces, mi instrumento está adentro y adentro tengo que controlarlo. No lo puedo controlar afuera. Tengo que proyectar más una vocal. Tengo una I que me cae. Y ya está más proyectada. He activado solo los labios que me ayudan a proyectar la voz, a proyectar la palabra, un poquito más de esfínter, tengo que obviamente controlarlo, y entonces puedo mantener un sonido más proyectado. Digamos, ese es un estudio muy matemático del canto, pero te hace entender de verdad lo que sirve para cantar bien y para hacer lo que hacían los grandes. No es que ellos han nacido así, con el dedo de Dios que ha tocado a tú ahora cantas. No, no, eran hechos también ellos de carne y huesos. Entonces, pero han tenido la suerte de nacer en una época donde la cultura era de verdad una cosa muy importante para todas las familias. Tiene y claramente la cultura te lleva a ver una sensibilidad mayor y claramente un buen gusto. Entonces, todas esas características te llevan a elegir y a eh, descubrir y a lograr lo que es en realidad justo. Eso es lo que pienso yo sobre la técnica y digamos, espera que aquí hacen preguntas, ¿eh? ¿Qué tipo de tenor eres? Dicen. Lírico, lírico. No, alguien preguntaba que si eras barítono. Eh, Ojalá, no, ojalá. No, ratito no, no. Oye, Y regresando ya un poquito nomás al... ¿Cómo? Ay, comer. Regresando un poquito al canto y máscara, ya nomás para terminar con eso y pasar a la respiración. Este, es una cosa bárbara que, o sea, ya teniendo conocimiento de que pues los huecos que aquí tenemos no son los resonadores de la voz, haya todavía gente que lo dice, o sea, y es que no, no, ¿sabes qué pasa? Son negacionistas de la ciencia, es lo que pasa. Gente que me queda claro que no entiende cómo funciona la ciencia. Y yo anteriormente en un directo hacía una comparación del canto y máscara con el terraplanismo, con el pensamiento de que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque se basa mucho en que la balanza vaya hacia la subjetividad. ¿Por qué? Porque ¿qué piensan los terraplanistas? Que la Tierra es plana porque ellos la ven plana. ¿Qué Exacto. piensan los que cantan en máscara? Que los resonadores son estos. ¿Por qué? Porque ellos sienten subjetivamente, Sí, desde su punto de vista, ellos sienten vibración aquí. Por eso yo hacía esa comparación. Y está es, eh, hago esa comparación porque justamente ambos grupos de gente son negacionistas de la ciencia, no entienden cómo funciona la ciencia. exactamente. Y pues, Para eh, concluir con este tema de la máscara. Si yo hago
el sonido se oye nítido y libre. Si yo hago... No, el problema es que espérate, yo una vez, no, hace como unos 3 meses, estaba discutiendo con alguien que él canta enmascarado, o sea, con ese método, pero él no es nada nasal. Y aún así él estaba, insiste y insiste y insiste en que en el canto el paladar blando tiene que estar abajo. O sea, es como que, y él no canta nasal, no cantaba nasal, o sea, yo lo escuché y no canta nasal. O sea, es que Su sensación adentro. es una cosa bárbara. Sí, sí, sí. Como quien dice, ah, no, no, yo hago el agudo con la laringe totalmente baja. No, no. Ah, no, 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 yo hago, no, no es posible. Es como yo digo, ah, yo estoy diciendo, pero mi corazón no funciona. No es así. No, es imposible, es antifisiológico. Que me puedes controlar la laringe, ok, ma que yo hago un do agudo con la laringe baja, no, no, no es posible, no, no lo das, no es posible. Son sensaciones musculares, percepciones adentro del cantante que la mayor parte de las veces no son lo que en realidad está pasando, ok. Yo, por ejemplo, tengo una cosa que eh, cuando bajo la laringe, ok, que tengo que buscar más inclinación, ok, yo no es que siento tantísimo mi laringe que se baja, ¿eh? Tengo de verdad que estar atento a través del sonido, a través también de la sensación, en qué altura estoy de la laringe, porque tengo menos sensibilidad sobre esos músculos bajoideos que me bajan la laringe. Entonces mi sensación adentro me dice que la laringe no está baja. Ma no es posible, porque si yo hago, la laringe está baja. ¿Ok? Entonces son sensaciones del cantante que pero no podemos transmitir así. Porque Es lo que no entienden, o sea, no entiende que es subjetividad propia de ellos. Piensan que su subjetividad es la objetividad real en el mundo, o sea, ese es el gran problema. es eso, es eso. Sí, 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 sí. Y Entonces, ahora vamos a pasar a respiración. para la respiración, después, porque aquí están haciendo tantas preguntas. Antes de la respiración, yo consejo siempre una postura adecuada al canto, porque sin una postura adecuada al canto no se puede absolutamente utilizar los músculos que nos pueden ayudar al canto. Entonces, la postura del cantante es una postura que se va hacia arriba. Entonces, el pecho completamente alto. Relajado, activar los músculos no significa no, no, es activar los músculos, poner los músculos en el trabajo que tienen que hacer. Entonces, girar bien la columna vertebral, el pecho más alto, entonces lo que estaba escrito ya en el primer tratado del 1624, sostenutezza del pecho, ok, soporte del pecho. La barriga, si yo ya me pongo en una postura así, la barriga por naturaleza se va un poquito hacia adentro y no hacia afuera, como hacen hoy muchísimos que vemos los balones, eh, no las barrigas, porque la postura es esta. A ver si me levanto. Tiene que ser esta. ¿Okay? Pecho todo levantado hacia arriba, los hombros así relajados. La barriga está en función ya de soporte. ¿Okay? Y yo consejo siempre de no pensar a la barriga, porque ella tiene que trabajar sola. Porque en el momento en que yo voy a irrigidir la parte abdominal, absolutamente me voy a accionar las cuerdas falsas. Porque si yo hago constricción vocal, ¿okay? La barriga por naturaleza, cuando yo emito un sonido, hace esto. Ah, 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 se va hacia adentro.
es natural. Los músculos que yo tengo que controlar en la respiración, que son los músculos que están coligados directamente al diafragma, es la parte intercostal y la parte dorsal. Entonces, para aclarar bien en una palabra la respiración, yo postura correcta, entonces todo hacia arriba. Respiro a dónde, donde están los pulmones, no en la barriga, no, respiro. Después, ¿qué tengo que hacer antes de cantar? Ok, mantener activos los músculos inspiratorios. Hago esto, pack, canto sobre esta expansión. Significa que voy a un poquito de apnea, pero yo aconsejo de no pensar a una apnea porque si la exagero me puedo llevar las cuerdas falsas. Piensa de cantar el sonido antes de emitirlo. Buena apnea, sin pensar a apnea. Entonces, respiro, pienso el sonido, apnea, canto sul fiato. Después, los músculos que me pueden ayudar a apoyar más la voz. O sea, tengo que hacer un agudo, tengo que obviamente tener más soporte físico, y no apoyo sobre la barriga, soporte físico. Entonces, el cuerpo trabaja. Pero hay los músculos dorsales que están coligados directamente al diafragma, que me pueden controlar un poquito más la subida del diafragma, ma un poquito, ¿eh? No es que el diafragma puede puede estar siempre bajo. No, 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 no. También el hecho, ¿no? Cuando dice, tienes que mantener el diafragma bajo. ¿Ma qué está diciendo? Es imposible. Es imposible. Porque se ve cuando en una resonancia, ok, tú vas a ver en una resonancia la parte del diafragma, también cuando intentas de mantenerlo bajo, el diafragma, apenas tú emites el sonido, hace esto. No lo puedes controlar. Él sube, porque es su fisiología bajarse para que los pulmones se llenen de aire y subir para ayudar a los pulmones a sacar el aire. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? A través de los músculos dorsales, controlar un poquito el diafragma y dar más estabilidad al sonido. Ejemplo, ¿cómo activo los dorsales? Imagino de tener un balón aquí y tengo que comprimirlo. Se activa la parte dorsal. ¿Okay? Activar, no hacer esto. Activar. Solo activar. Ok. Ahora hago una I normal, sin activación de la parte dorsal. Y después, mientras estén haciendo la I, activo la parte dorsal. ¿Se oye la diferencia? ¿Oye o no? No se oye. Hazlo de nuevo, hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo, ok. Lo hago un poquito más fuerte, a ver si... Yo aquí no estoy haciendo nada, ¿eh? Me da más apoyo. Es un sonido más soportado, no más fuerte, más soportado. Otra cosa que hace parte de la musculatura, no se oyen los ejemplos cuando cantas, Giancarlo. Lo, lo que sucede es cuando haces un sonido muy lud, eh, se, se baja la intensidad del Un sonido. poquito más bajo, más lejos del micro. Ok, espera. Ahora, y mejor. Está mejor. Y
Una U, mejor. Se oye más. No, eso último no. A ver si hago una nota más. Pero yo sí sobreentiendo que el sonido sale más good. Así que Un que se queden poco, con eso. es más soportado. Tiene más estabilidad, o sea, más apoyo. La Callas hablaba, como otro tenor en el tratado de la Raquel Maragliano Mori, que no me acuerdo cómo se llama, hablaban del apoyo sobre los riñones. Y si vemos la Callas, especialmente en los recitales, muchas veces ella hace esto. Ujú. Ok. Ella pensaba de apoyar sobre los riñones. En realidad, ella estaba apoyando en la manera más justa. O sea, activando más la parte que de verdad nos controla el diafragma, no la parte de la barriga, la parte de los dorsales, porque está coligada directamente al diafragma. Ella muchas veces, especialmente cuando tenía que hacer frases largas o agudos, ¿ok? Otra cantante que hacía esto, yo creo que la ha visto de la Callas, era Renata Scotto. Muchas veces hacía esto, especialmente cuando tenía que hacer, también en Kraus se ve, pero Kraus tenía un poquito más de la postura un poquito más recta, ¿ok? Pero él trabajaba muchísimo con esa parte, muchísimo. Corelli, muchísimo. Ok, Lauri Volpi, muchísimo. Todos trabajaban así. Que es, digamos, de la respiración intercostal diafragmática, como la llamada después. Yo digo que es la respiración más natural, o sea, lo que más se acerca a la naturaleza. Porque yo respiro, las costillas se alejan, el diafragma se baja, no tiene que bajar hacia los pies, se tiene que bajar normalmente y después a poco sube. Y puedo controlar la subida 50% con por eso no lo salvaba de asustarnos. Podemos controlar a través de las costillas y los dorsales la subida del diafragma y economizar nuestro fiato. Más que fiato, la importancia del fiato es el control muscular, porque el hecho también de llenarte totalmente de aire todas las veces, también si tienes que hacer una frase o una palabra, es inútil. Porque si yo tengo que hacer una furtiva lágrima y antes de esto hago esto, yo toda esta aire no la voy a disfrutar. Entonces, tengo el riesgo que ese aire se transforma como un tsunami de aire y e- en cualquier manera tengo que sacarla fuera. Entonces, doy más presión y se rompe. Entonces, también el aire, yo tengo que coger el aire que me sirve en aquel momento. Tengo que hacer una frase muy larga, cojo más aire. Tengo que hacer dos palabras, aire. Tengo que hacer un agudo, cojo poca aire. Tengo que saber cuánta aire tengo que coger y después controlarla a través de la presión bajoglótica y a través de los músculos eh, inspiradores que me ayudan a controlar mi columna de aire. Y otra cosa importante es la postura del cuello, que está coligada, lo esternocleidomastoideo está coligada con la parte dorsal. Eso creo que se oye más si hago el ejemplo con esto. Y... ¿Se oye la diferencia? El segundo no se escuchó. Espera. Ah,
Ahora, nada. A ver con la A. Mejor. Bueno, mira, tal vez algunos sí lo escuchan. A ver, que digan ahí en los comentarios. Es que cuando haces el segundo ejemplo es cuando no se escucha. Porque tiene más armónicos. Entonces, es como si yo hago. Sí, seguramente es por eso. eh, yo lo hago hablado. ah, ah, la diferencia se nota. Ah, ah, Esto me ayuda a controlar la laringe, a controlar el paladar blando, a dar más espacio en la faringe y también a controlar la inclinación. Entonces, la postura en realidad es más importante de la respiración, porque la respiración son esos músculos que nos ayudan a controlar un poquito el diafragma, pero es más importante lo que yo hago aquí dentro, porque si yo no sé lo que hacer aquí dentro, puedo tener todo el fiato del mundo, pero no hago nada. Es lo que yo decía anteriormente, que, o sea, nos surge otra. Es que últimamente mi pensamiento sobre el canto va así, de que tengo una necesidad de respirar bien o simplemente el hecho de yo estar en una postura correcta para no estar cansado me obliga a tener que respirar bien. Me obliga a tener, mientras estoy respirando, la garganta abierta y la garganta abierta pues me obliga a tener buena respiración. Todo encausado en esas necesidades, necesidades más, como tú dices, más naturales. Y irremediablemente eso e influye al canto para hacerlo también de la manera más natural. Absolutamente, sí, porque parece una cosa de verdad maquinosa, ¿no? Muy mecánica, pero en realidad es acercarnos más a la naturaleza, porque hacemos algo de verdad de importante cuando cantamos lírica. Es de verdad es un deporte, en realidad. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es la naturaleza y acercarnos más a la naturaleza. Porque más nos alejamos desde la naturaleza y más nos acercamos al estropearnos, como hacen muchísimos hoy. El canto es una búsqueda continua del equilibrio. Equilibrio, siempre un equilibrio. La verdad está en el medio, como se dice siempre. Eso es canto. Y por eso es, no es difícil, pero hay que estudiar mucho. Porque son tantas cosas que tenemos que controlar, tenemos que automatizar y tenemos que después tener maestría sobre esta cosa. Ahora, si yo tengo que cantar, no es que pienso, espera, tengo que poner la laringe baja, tengo que el esfínter. No, no. Ahora está todo automatizado después de tantos años y sale solo, digamos. Voy a controlar solo lo que me interesa a mí de controlar. ¿Ok? Pero para llegar a esto, tenemos que absolutamente estudiar, 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 estudiar. Como han hecho los grandes. Todos. También las voces. Sí, es lo que cuando me preguntan, ¿qué me recomiendas? ¿Qué le recomiendas a un cantante que va a empezar a entrenarse? Bueno, principalmente eso, que se tienen que dedicar mucho, mucho a estudiar y principalmente estudiar su propio cuerpo, experimentar mucho, mucho, experimentarlo mucho. Eh, yo mismo, a ver, yo no canto, pero sí de lo que me gusta aprender, pues lo aplico. Por ejemplo, esto de respirar bien, que últimamente lo he estado practicando, he llegado a esas conclusiones de que después de duros días, o sea, leo algo o lo escucho una explicación y estoy por días experimentándolo a ver hasta llegar a la maldita posición ahí que me llegue más cómoda, que me llegue más natural. Desde ahí, con toda esa experimentación, he llegado a ese punto de decir,
lo que me surge como necesidad, como la necesidad más natural, eso es. Y se llega a ello experimentando mucho. Y actualmente la mayoría de los estudiantes es el gran problema que tienen, que no se ponen a experimentar y quieren todo en la mano, quieren que el maestro les haga todo. Sí, 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 sí. Yo digo siempre, el estudio, o sea, la formación de un cantante es el 50% cada uno. Porque yo te digo lo que tienes que hacer, te guío, pero eres tú que lo tienes que hacer. No, no lo puedo hacer yo. Ojalá, ojalá. Sería todo fácil, Sí, ¿ok? Hay sí. contacto directo con el alumno, pero yo te digo lo que es justo, cómo tienes que hacerlo, tú lo tienes que hacer. Entonces tienes que también tener una sensibilidad para entender, para hacerlo en realidad. Es normal que muchas cosas no salen así. No, porque si no, en 2 días todos somos Lauri Volpi. No, no es así. Hay que entrenar, hay que experimentar. ¿Cómo decir? Cuando en el canto es así. Cuando estás convencido que has entendido aquella cosa, es aquel momento donde no has entendido nada. Porque pasará un día donde tú estás cantando y dices, ah, eso era la respiración. O sea que te das cuenta de verdad de lo que estás haciendo, de lo que has hecho por años, para años, ¿ok? Entonces el canto es una continua búsqueda hasta la muerte. Sí, No, es lo que yo les digo, cuando resuelvas una cosa en el canto, te quedan otras 1000 por resolver. Así que sí, no te quedes en un solo estado. sí, 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 ma è una continua, continua búsqueda, continua, continua, continua. Absolutamente. Ma tiene que ser así, tiene que ser así. Aquí están haciendo, Vamos a contestar una pregunta que ya que estamos hablando sobre respiración, sí, sobre el vibrato. ¿Cómo buscas el mejor vibrato? Dice, ay, ¿quién era? ok, Bueno, el vibrato, entonces, se busca a través de más inclinación del cartílago. Si no sale, es también por una cuestión muscular, o sea, que hay voces, hay cuerpos que son más duros, más rígidos, entonces hace falta más tiempo para manejarlos y para trabajarlos. Porque yo hago y a ver si ahora se oye. Y... ¿Se oye? a mí se me trabó, pero tal vez otros sí te escucharon. ¿Me escucha? ¿Me escuchen? No, no, no sé. Entonces, a ver si me acerco y nada peor. Yo sí escucho. Tú me escuchas. Entonces, normal y después inclino. Y no lo estoy haciendo yo el vibrato, ¿eh? Parte solo porque estoy inclinando el cartílago. Otra cosa que me puede ayudar absolutamente el vibrado es la postura del cuello y la postura del cuello también puede resolver cuando hay vibrados demasiado largos. Activando lo sternocleidomastoideo puedo controlar el vibrado demasiado largo, demasiado que balla. Ok, lo puedo controlar. Digamos, a través de la inclinación y también de la postura del cuello. Y después cantando, cantando, porque muchas veces tampoco la inclinación te hace salir el vibrato rápido. Es una cuestión de entrenamiento muscular. Los músculos que se tienen que flexibilizar. Christopher dice, hablen sobre la dosificación del aire. Al salir el aire, ¿cómo se percibe? A ver, yo lo conozco a él, últimamente anda con ese tema de que
ha llegado ahora con mucha experimentación, él es muy experimentado, de que cuando sale el aire de los pulmones a través de la glotis, se tiene que percibir que sale poquito, como un hilo de voz, y con eso es suficiente. Eh, Él pregunta, ¿cómo se percibe? O sea, ya sabemos que es así, pero ¿cómo hay que percibirlo? ¿Cómo hay que percibir el aire que sale? Ajá, Ma in realidà seguramente, entonces cuando yo respiro y después paro, digamos, los músculos inspiradores me paran la inspiración, entonces yo voy en apnea, la sensación que tengo adentro es de una compresión, ma una compresión muy mórbida, muy blanda. Como tengo aire adentro de mis pulmones, está parada allí adentro. Cuando yo tengo que emitir, es normal que no puedo hacer esto. No, tengo que a través del cierre de las cuerdas vocales, a través del ataque, allí es importante en qué manera tengo que atacar. O sea, hay tres maneras de atacar. Con el aire y, y glottico, colpo glottal, y, 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 o come lo llaman los italianos, simultáneo, sul fiato. Que es lo más belcantista posible. Entonces, cuando yo ataco en manera simultánea, yo voy a controlar la presión bajo glottica. Y es como si tengo un control del aire de arriba abajo, ¿okay? Un control, y desde un hueco sale, ¿okay? Ma de verdad muy poco, ¿okay? Y esos músculos me soportan. Eso, digamos, es la sensación que se debería que tener. Eso me preguntaba. sí. Dice que después, cuando se ataca la nota, esa sensación de cuando se forma el sonido, se siente que es poco, como empañar un espejo. Uh, él se refiere siempre en el ataque. Sí. Sí, tiene que ser poco. En realidad tiene que ser poco también cuando tenemos que hacer una nota fuerte. O sea, es, Ujú. ¿cómo decir? Cuando nosotros atacamos el sonido, es siempre el problema que si yo ataco con tanta aire, que hago salir demasiada aire, tengo el problema de las cuerdas falsas, que ven tanta aire que está pasando en las cuerdas vocales y dicen, no, tengo que cerrarme porque tengo que defender las cuerdas verdaderas. Entonces yo, para que ellas duermen, tengo que controlar siempre una presión constante bajo glottica. Y también cuando si tengo que cantar Dico en la pira, ok, allí es una cuestión más de cuerda, de músculo de la cuerda, de esfínter y de articulación que me hace el sonido fuerte. No es tanta aire, porque si escuchamos la Volpi, una di quella pira, allí no es tanta cuánta aire él está sacando. No, no, es toda la musculatura que está trabajando, no es tanto el aire. Okay. El aire tiene siempre que estar Totalmente. muy controlado, muy controlado. A ver, ya llevamos como 1 hora y media, creo, o un poquito menos. Asumir. Si lo paráramos aquí, para mí estaría perfecto. Salió una muy buena plática, Sí, sí, pero si tienen algunas otras preguntas, sí, que las hagan. Por lo menos una o dos. sí, sí, por eso. Ahora vemos si hay otras preguntas. Hemos hablado de todo, me parece, sí. Si quieres, Ah, no, ¿sabes qué? El canto con laringe súper baja. De eso no hablamos. la allí es un examen. Nuestro tema favorito.
Sí, es un problema, como hacen muchísimos hoy. El hecho de no pararse a donde la laringe llega por naturaleza, es ir más abajo. Entonces, los músculos bajo iodeos, que son elásticos, si tú hoy voy así, de mañana de nuevo, una semana, un mes, años, la laringe me baja demasiado y no quiero ser nombres de cantantes, no quiero ser nombres, pero Yo sí voy a decir nombres. Kaufman, ya, listo. lo tengo. Sí, puedo decir solo esto, la laringe es demasiado baja, demasiado. Y, y no hay equilibrio entre punta y cavidad de resonancia. El equilibrio, especialmente en las voces más dramáticas. Yo, por ejemplo, tú conoces Lorenzo, ¿ok? Sí. Eh, yo con él es una continua búsqueda en el controlar esa cosa, porque siendo un tenor lírico spinto, ¿ok? Tiene que trabajar siempre, siempre, siempre sobre la cavidad, pero también sobre cuánta punta. O sea, controlar siempre de no exagerar, porque si se va demasiado en la punta, puede subir de la laringe y para su conformación, estrecharse. Si al contrario baja demasiado la laringe, se engola. Porque los tenores, las voces pintas dramáticas suelen tener una cavidad más grande. Entonces, una profundidad más de la faringe, entonces la laringe puede bajar un poquito más. Entonces, es siempre, Un tracto más largo. exacto, de equilibrar, equilibrar, equilibrar. Porque si no pasa así, como Kaufman. Oye, a ver, decían aquí que hablemos sobre, que si puedes ahondar un poquito sobre el squillo, cómo generarlo. Ah, sí. Entonces, Que creo ya lo explicaste, pero es que no puedo hacer ejemplos porque no se oye. Entonces, antes decía del esquillo, eh, se puede aumentar a través de la contracción del esfínter, o sea, porque antes he visto una pregunta que entiendes por esfínter. Entonces, aquí están las cuerdas vocales, ¿ok? Están así. Esa es la parte de aritenoidi y aquí tenemos l'epilaringe. Ok. Cuando yo hago esto, y, yo voy a contraer la parte ariepiglótica, epilaringe. Ok. Entonces, doy más esquilo a la voz. Pero tenemos que estar atentos porque cuando yo voy a contraer el esfínter epiglótico, un poquito aumenta la presión. Entonces tengo que estar muy atento a no empujar demasiado aire porque si no las cuerdas falsas, siempre a romper, se va en constricción. Entonces el esquilo te lo da la contracción del esfínter, pero también la articulación adecuada de las palabras, de las consonantes, muy, muy, muy importantes para la proyección de la voz y también para producir más esquilo. Las vocales que ayudan son la I y la E. Sí, eh, doy clase para Zoom, sí. ah, hay que hablarles sobre eso. O sea, si, si quieren tomar clase con Giancarlo, yo personalmente lo recomiendo. Te pueden agregar y ya que se pongan en contacto contigo. Claro, claro. Debería ser que los agudos sean más ligeros y claros y los graves pesados y oscuros. No, absolutamente no. O sea, pensar los agudos ligeros y claros depende, los graves y pesados no, absolutamente, porque si tú vas a pensar los graves
pesados, tienes el mismo problema de los agudos, o sea que las cuerdas vocales falsas se van en constricción. Para hacer un grave, eso puede interesar a los bajos y barítonos, para hacer un grave que tiene resonancia y que se oye, hace falta poca aire, cavidad totalmente abierta, como si fuese un agudo. Lo podemos ver en los, más grandes, los bajos más grandes de la historia. Yaurov, Ramey, todos estos, cuando van en la parte baja, tienen la cavidad totalmente abierta, poca aire, un poquito como los agudos. Para los agudos es importante absolutamente, porque si como subimos en voz llena, en el canto lírico subimos en voz llena, el problema es esto, tenemos que controlar absolutamente la presión del aire. La presión del aire y la cantidad de resonancia. Así coligo también la pregunta sobre la faringe, donde para expandir, para hacer más expansión de la cavidad de la faringe, siempre controlar cómo tengo que controlar el paladar. Entonces puedo hacer esto. Entonces yo escucho, siento la lengua que toca el paladar y el paladar cuando yo hago se baja y se levanta. Ok, cuando entiendo que el paladar está alto, que el sonido sale solo de la cavidad oral, entonces allí una vocal que me ayuda a expandir la parte posterior es la U. Cuando yo hago la U adentro de la cavidad de resonancia, yo escucho la laringe que se baja y el paladar que se levanta más, la faringe que se expande. Y allí, cuando tengo que subir en la parte aguda, una idea del canto que me puede ayudar a expandir más la faringe es pensar de trabajar hacia detrás. Esto, para la parte, digamos, para buscar más armónicos, más redondez y más espacio en la parte aguda y también para no empujar, porque el hecho de pensar adelante, la parte aguda no hay sentido porque voy solo a empujar. En realidad, más voy en la parte aguda y trabaja más la parte de atrás. Pues siempre por el hecho que, especialmente en la zona del pase, tengo que controlar la laringe. Con la búsqueda de más espacio, yo directamente controlo la laringe, que en el pase no tiene que subir. En los agudos puede subir. ¿Cómo van los labios y la lengua en sus vocales? La lengua absolutamente tiene que ser lo más natural posible, porque yo tengo que eh, articular la vocal pura también en los sobreagudos. ¿Cómo? Si yo tengo la parte de la boca abierta, ok, y tengo que hacer una I, yo lo puedo hacer. Tengo que trabajar mucho con la lengua. Entonces, la lengua está así. I, E, A, O, U. Absolutamente tiene que hacer lo que normalmente hace cuando hablamos. No tenemos que bloquearla. Entonces, si yo tengo que tener abierta la boca y articular, I, E, A, O, U, U. Aquí parece un poquito caricatural, pero en la parte aguda, si yo hago esto, la gente escucha la vocal pura. Porque si no escuchamos tantos sopranos que cuando, por ejemplo, tienen que cantar un bel día vedremo, que no se entiende lo que estás diciendo. Parece que dice un bel do vedremo. Puedo absolutamente, absolutamente tengo que respetar la palabra. Y se puede hacer también en los agudos. Decían que trabajaban más la parte. ¿Tú has visto la pregunta de Christopher, Uziel? Porque no se ve. Es que dice que la pregunta fue en la parte que hablaban sobre el espacio cuando subían al paso de la voz, dice.
Ah, el espacio Y va respecto a eso. Ah, ok. Sí, no, es que cuando se sube en la parte aguda por una cuestión más, es un problema lírico, es un problema de la voz lírica, que los agudos tienen que tener armónicos, tienen que tener redondez, tienen que tener un sonido estándar, ¿ok? Entonces yo, para hacer un agudo que tiene armónicos, tengo que buscar más espacio en la parte de la faringe, porque es ahí que puedo controlar mi amplificación y mi voz. No, no es aquí, no es aquí. Oye, yo pienso que ya hicimos muy buen directo, salió muy bien la conversación. Yo creo que si lo paramos aquí, queda perfecto. Sí, 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 sí. Ya contestamos bastantes preguntas. A ver, Mario dice, ¿cuántos cantantes antiguos con técnicas cuestionables? Vamos a dejar eso para después. Ciao, Alonso. Vamos a dejar todas esas preguntas, yo creo que para otra ocasión. Sí, yo creo que sí. Sí, así podemos hablar Eh, bien del tema tuyo de la altura de la faringe y de la. Ujú. Pues, pues no sé, gracias, Gracias. gracias Espero, por la conversación. Dime. no, espero que hemos, digamos, aclarado un poquito de cosas sobre la técnica vocal, porque es una misión, porque de verdad yo estoy cansado de escuchar cosas que no existen. No, y verás, espérate a ver los comentarios, o sea, va a haber gente que no va a estar conforme, así que la cosa es seguir hablando estos temas pues, no sé, eso que continúe como una misión, Absolutamente. ya en otras conversaciones. Eso es, sí, sí, sí. Este, te agradezco, agradezco también a la gente que estuvo aquí presente, que hicieron sus preguntas, que estuvieron viendo. Y no sé, algo que último que quieras decir. No, yo estoy contento de haber hecho esta cosa y también de haberte conocido, porque es muy, muy, muy difícil hoy en día encontrar a alguien que sabe de verdad muchísimo sobre la voz, no obstante, no es un cantante. Y tienes que empezar a cantar, tienes que empezar a cantar absolutamente, porque si no cantas tú, Siempre me lo dicen, no, no, siempre me lo dicen. tienes que empezar a cantar, porque de verdad sabes muchísimo, sabes muchísimo. Y eso me gusta muchísimo y absolutamente no, no, no. Te tengo que convencer a cantar. Tienes que cantar. Muchos lo han intentado, ¿no? Eh, bueno, no voy a monopolizar la conversación para hablar sobre mí, ya después lo platicaremos Ah, eso. ok, perfecto, perfecto. Entonces, no, gracias Bueno, entonces, a los que están aquí, ma también la seriedad que tienen en el buscar de entender de verdad muchas cosas, preguntas sobre preguntas que absolutamente la próxima vez continuamos a dar la respuesta. Absolutamente. bueno, te agradezco un montón, y gracias también a toda la gente que estuvo viendo. Hasta la próxima, Hasta pues. la próxima. Chao a todos. Chao, chao. Eh, Adiós. Ay, ¿cómo se cierra esto?